¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Julio y en este video te voy a recomendar 5 documentales para comprender la historia contemporánea de México. Quédate a ver el video. El primer documental que quiero recomendarte se llama Poetas Campesinos. Es del gran maestro Nicolás Echeverría, uno de los documentalistas que más han influido el trabajo documental en nuestro país, que toma las temáticas recurrentes de los pueblos originarios, los pueblos indios de México. Me parece un referente muy importante precisamente en Poetas Campesinos, una historia que narra una comunidad en Puebla, de sus usos y costumbres, pero sobre todo pues la cuestión de las actividades culturales y de entretenimiento que tiene este pueblo. Nicolás Echeverría se da la tarea de mostrarnos a través de imágenes pues un tanto oníricas, aparece en un sueño el trabajo de la luz y la fotografía en estos espacios rurales donde él estuvo pues trabajando de manera inmersa, con una experiencia bastante notable en la fotografía, en la dirección, también en la puesta de escena, en la puesta de cámara. Nos muestra pues los usos, las costumbres de los pueblos indígenas de esta comunidad, es decir, cómo los campesinos tienen su entretenimiento, tienen su cultura, su lengua, su música. De Poetas Campesinos me parece pues que ahí la temática, el personaje principal es el pueblo, los músicos, que son en sí lo que hace la riqueza cultural y multicultural de nuestro país. Así que bueno, les recomiendo Poetas Campesinos de Nicolás Echeverría. Bueno, otro de los documentales que yo recomiendo y que me parece que son de suma importancia para comprender la historia de nuestro país es El Grito, este documental de 1968 que narra cronológicamente los hechos históricos suscitados del movimiento estudiantil y popular de 1968. Este es un testimonio vivo, una recuperación histórica de la importancia que tiene el documental, pero sobre todo de uno de los hechos que más marcaron a nuestra sociedad como mexicanos. Estamos hablando de la matanza de las tres culturas en Tlatelolco el 2 de octubre, pero que este documental El Grito, realizado por los estudiantes del Centro de Estudios Cinematográficos el CUEC, lo realizaron de manera colectiva, retomando, saliendo a las calles en esos momentos históricos desde el mes de julio hasta el mes de octubre, cuando concluye pues en la lamentable tragedia de la masacre en Tlatelolco en 1968, el 2 de octubre. Es un memorial muy importante para la historia de nuestro país, porque recupera las vivencias de los personajes colectivos del pueblo de México en las marchas, los mítines, los brigadeos, toda una generación que seguimos siendo marcados por el movimiento estudiantil de 1968. El Grito recupera esa memoria histórica que tiene tan dolida nuestro país y que sin duda a través de sus imágenes, de sus sonidos, podemos comprender nuestra realidad hoy, que sigue adoleciendo de estas heridas, de esta represión, de este autoritarismo en el cual no se ha acabado en nuestro país y que lamentablemente se siguen suscitando este tipo de hechos lamentables, sobre todo contra las clases populares, contra los trabajadores, contra los estudiantes. Este material fue recuperado 2 años después, fue editado y la Filmoteca de la UNAM hizo un trabajo muy importante para restaurarlo, para mejorarlo y que quede y está preservado como pues el archivo histórico no solamente de la UNAM, sino de todo el pueblo de México. Así que El Grito de 1968 es otra de nuestras recomendaciones. Bueno, otra de las recomendaciones de documentales que quisiera compartirles es un documental que a mí me gusta mucho y que realmente también me influenció. El documental se llama ¿Cómo ves? Es del gran director Paul Deluc, rodado en 1986, que trata y que narra pues la historia de la juventud de los años 80 en las zonas más marginales de la Ciudad de México y de Nesa, en las colonias populares, en las zonas donde hay pobreza urbana, y que bueno, el documental se desarrolla en un contexto donde bueno, la pobreza, la represión, la marginalidad
del gran sector de la población que vive en las grandes urbes se va desarrollando. Paul Deluc mezcla una parte documental y otra parte de ficción. Han cambiado los personajes en México, pero las locaciones, las zonas, las situaciones siguen siendo las mismas hasta nuestra época de los 2020, a aquella época de los años 80. Estos corredores de marginalidad persisten e incluso pues aumentan día con día en el territorio urbano del centro del país y con estas grandes desigualdades. Entonces, como ves, para mí me parece que es uno de los documentales referentes para comprender la historia contemporánea de México. Bueno, otro de los documentales que también quiero recomendar es, por supuesto, Tempestad, de Tatiana Hueso. Me parece que es uno de los documentales contemporáneos que más han marcado y reflejado la situación contemporánea que vive nuestro país. Tatiana Hueso es una realizadora cinematográfica de El Salvador, sin embargo reside en México ya desde hace mucho tiempo, egresada también de las escuelas de cine en México. Y bueno, este documental de Tempestad narra la historia de impunidad y de injusticia que viven de manera cotidiana las mujeres en nuestro país. Narra la historia, una primera historia de pues una mujer que ha sido injustamente encarcelada, que es llevada a una de las prisiones pues más terribles en nuestro país, en un estado que se llama Tamaulipas, y que esta prisión, bueno, pues está dominada por el crimen organizado, en donde explotan la fuerza del trabajo, explotan a las mujeres, les cobran cuotas y bueno, pues esto está coludido con las autoridades. Esta temática es recurrente en los últimos años de nuestro país, en los últimos 30 a 20 años de nuestro país, derivado de la militarización y toda esta situación de supuesta guerra contra el narcotráfico, que ha dejado de miles de desaparecidos y de una violencia extrema que no acaba en nuestro país. Tatiana Hueso tuvo pues un gran trabajo para rescatar estas dos historias. La otra es una historia de una joven desaparecida, en la cual vemos el testimonio de su madre y lo que siente una familia al tener una mujer, una hija desaparecida, y ahí se va desarrollando todo el conflicto. Tempestad, hay que destacar que tiene una fotografía y una puesta en cámara y en escena muy importante, que nos va metiendo en la historia a través de sus planos nublados, de los paisajes en los que va recorriendo parte del territorio mexicano. Son paisajes tristes, son paisajes donde se refleja la militarización, la violencia, los rezagos que ha dejado pues esta política de seguridad, y que también nos genera en el espectador una estética de esto, como su título lo dice, ¿no? De la tempestad, de que pronto va a venir una tormenta, de que pronto va a venir pues una fuerte lluvia, pero que sin embargo también esta metáfora de la tempestad y esta metáfora de la situación climatológica adversa, que nos hace también limpiar y purificar en los recónditos más humanos, y ser empáticos con los personajes que se muestran en este documental. Tatiana Hueso, la primera mujer directora de cine en ganar un Ariel en nuestro país, y esto tiene mucho significado, no solamente porque sea mujer, sino porque toca precisamente uno de los temas vigentes en México, que es la violencia contra las mujeres. Así que bueno, Tempestad, otro de los excelentes documentales que yo recomiendo. Bueno, el último documental que quisiera recomendar, por supuesto, es La Libertad del Diablo, de Everardo González, del 2017, un documental psicológico que nos lleva a la profundidad de lo más perverso de la condición humana y particularmente de la sociedad mexicana. La Libertad del Diablo toca la temática de los testimonios tanto de victimarios, de sicarios, como de víctimas de la violencia y de estos sicarios. Everardo González hace un ejercicio sumamente brillante en el sentido de poner a cuadro y poner sobre cámara a ciertos personajes que han cometido delitos de lesa humanidad, pero también nos hace y nos invita a una reflexión
a los espectadores a mirar qué tanto nosotros hemos sido cómplices de esta absurda guerra y de esta situación de violencia que vive en el país, en donde cada vez de manera naturalizada nos acostumbramos, donde ya las cifras de desaparecidos, de muertes, de violencia ya no nos hacen nada, ya no nos importan y los vemos simplemente como cifras, incluso como una visión más bullerista del dolor ajeno y la situación y el morbo de cuál es la situación que pasan, digamos, los sicarios o la gente que está inmersa en el crimen organizado. Es un ejercicio muy interesante al de poner pues rostros, en estos rostros máscaras que son verdaderamente tétricos y que nos generan sensaciones, emociones contraídas al escuchar este tipo de testimonios de la guerra violenta que vive nuestro país. Una película de terror. Prácticamente Everardo nos lleva a esta híbrido o esta mezcla de lo que es el documental con la ficción, pero inmediatamente que escuchamos los testimonios de sicarios, de victimarios y de víctimas, nos damos cuenta que es una realidad cruda en la cual pues sigue adoleciendo nuestro México. Así que bueno, pues yo recomiendo La Libertad del Diablo como uno de los documentales fundamentales para comprender la historia contemporánea de nuestro país. Y bueno, me despido, los invito a suscribirse al canal, a darle ahí like para seguir comentando videos, haciendo reseñas, sobre todo promoviendo también el cine mexicano. Recientemente, el 15 de agosto fue el Día Nacional de Cine Mexicano y no quisimos pasar desapercibido esta importante fecha, por eso pues la recomendación de estos documentales. Así que bueno, pues no me queda más que despedirme, gracias por su atención y nos estamos viendo pronto. Suerte.